Bienvenidos al primer video del canal de electrónica, programación y modelado. Este canal está dedicado precisamente a cuestiones de electrónica, programación y también para lo que es el modelado en 3D, ocupando lo que son herramientas asistidas de computadora. Lo que busco es precisamente que este conocimiento esté más al alcance de las personas, dado que he visto algunos problemas en cuanto a estos temas. Hay herramientas, existen conocimientos, hay mucha información, pero la mayoría de esas cosas se encuentran en inglés, por lo que hay personas que desisten de querer meterse, introducirse o aprender sobre el tema, porque dicen, no sé inglés, eso es un problema. En otros casos hay personas que comienzan a estudiarlo y se topan con algunos inconvenientes porque no comprenden algún concepto, se quedan trabados en algún aspecto y desisten de seguir en este camino. Electrónica, hay muchas cosas que funcionan en base a electrónica. Tenemos dispositivos portátiles, tenemos dispositivos que son mucho grandes, tenemos autos, tenemos todo lo que vemos a nuestro alrededor funciona en base a electrónica. Por lo que considero que deberíamos tener ese conocimiento mucho más distribuido en las personas y de esa manera inclusive lograr progresar todavía más de lo que hemos progresado. Muchos de los avances que tenemos actualmente, de las cosas que estamos acostumbrados a ocupar o de las comodidades que tenemos, las debemos precisamente a los avances que ha habido en la electrónica. Pero como menciono, hay personas que desisten de querer aprender sobre electrónica porque lo consideran un campo que es demasiado complejo. Y lo que quiero precisamente con este tipo de videos es introducir a las personas a lo que es la electrónica, interesarlos en los temas que hay en electrónica y que puedan aprender e inclusive formarse una carrera si lo desean posteriormente en el ámbito de la electrónica. Alrededor del mundo se necesita muchas personas que sean profesionales en lo que es la rama de la electrónica, pero como lo menciono, hay personas que ven en la electrónica una barrera y no se atreven a meterse a este mundo. Igual pasa con la programación. En electrónica programamos, o sea, eso es algo que tenemos que hacer porque tenemos que hacer, ya que hay muchos dispositivos con los que estamos trabajando que necesitan ser programados. Entonces, si uno aprende electrónica, también puede aprender lo que es la parte de programación para poder trabajar con dispositivos que son más complejos, como los microcontroladores, microprocesadores y similares. Y en lo que respecta a la parte de modelado, eso digamos más bien que es un hobby de mi parte, pero que me he visto que puedo crear cosas bastante satisfactorias con no mucho esfuerzo. Y quisiera también que las personas pudieran aprender sobre eso. Bueno, entonces, comenzando con lo que es la parte de electrónica, que es precisamente el motivo de este primer video, vamos a ocupar una herramienta llamada LDSpice, la cual es una herramienta gratuita que se puede descargar desde internet. Simplemente uno pone LDSpice, descargar o download o como quiera, y ya pueden instalarlo en su equipo. Una gran ventaja que posee esta herramienta es el hecho de que no ocupa demasiado espacio en el equipo, o sea, estamos acostumbrados a estar descargando programas que pesan gigabytes, pero en este caso esta herramienta no pesa más de 40 a 50 megabytes, es bastante ligero y se actualiza continuamente. Hay muchas razones por las que ocupamos este tipo de herramientas para la parte de simulación y también para la parte de educación, en lo que se refiere a explicar a las personas cómo es que funcionan los elementos electrónicos. Cuando nosotros queremos realizar una simulación con LDSpice, lo primero que hacemos precisamente es crear lo que se llama un esquemático. ¿Qué es un esquemático? Un esquemático es un dibujo donde nosotros colocamos representaciones simbólicas de elementos electrónicos. Hemos escuchado hablar sobre lo que es la electricidad, sabemos que en nuestra casa tenemos tomas de 110 voltios, sabemos que por ahí pasa la corriente, sabemos que nuestros equipos electrónicos trabajan con corriente, sabemos que tenemos un cargador que necesitamos enchufarlo para poder cargar nuestro celular, pero hay ciertas cosas que necesitamos entender un poco mejor y que me parece son los primeros detalles que causan confusión en las personas. Para empezar, vamos a ver que hay diferencia entre lo que es voltaje y corriente. Para empezar, el voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios. Entonces ya con eso hacemos una distinción. Así va a haber un poco menos de confusión en el momento que estemos trabajando en otras cosas, otro conocimiento que esté un poco más avanzado, pero siempre vamos a estar escuchando hablar sobre lo que es voltaje y lo que es corriente. Si lo vemos con respecto a la analogía que se hace siempre de las tuberías de agua, el voltaje sería la presión que está siendo aplicada en la tubería
para mover lo que es el agua. El agua sería la corriente, es lo que se mueve debido al voltaje que está siendo aplicado, perdón, a lo que es la presión que está siendo aplicada. Entonces, la presión mueve el agua, el voltaje mueve la corriente. ¿Qué es la corriente en sí? La corriente no son más que electrones. También conocemos de nuestras clases en ciencias básicas de que un electrón es una parte de un átomo, al igual que lo que es el protón y el neutrón. Para nuestro caso, nos interesan los electrones porque son los elementos que se mueven. Esas partículas que se están moviendo son partículas que tienen una carga y que nos pueden ayudar precisamente para poder realizar todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Cuando vemos un foco que se ilumina, cuando observamos una computadora que está trabajando, todo eso es gracias al movimiento de electrones. Habiendo dicho eso, entonces vamos a colocar algunos elementos para comenzar a ambientarnos un poco en lo que es la herramienta LetSpice y también con respecto a los conocimientos de electrónica. Acá se encuentra lo que es el icono, donde lo presionamos y aparece una ventanita donde aparecen unos componentes. Entonces, probablemente no puedan ver esa ventanita en este momento. Vamos a ver, permítanme un segundo. Ok, ahora podemos observar la ventana con los elementos. Entonces, hay ocasiones que cuando estoy presionando los botones que se encuentran acá, llegan a aparecer algunas ventanas. Voy a estar intentando mostrárselas para que puedan ir siguiendo lo que es el rastro de lo que estoy haciendo. Entonces, al presionar lo que es el botón de componente, aparece este menú donde yo puedo seleccionar los componentes con los que quiero trabajar. Hay una gran cantidad de componentes, por el momento no los voy a explicar todos. Es algo que vamos a ir desglosando poco a poco a medida que vayamos avanzando en los videos, pero vamos a centrarnos en los primeros. Uno que es muy importante y que vamos a ocupar en prácticamente todas las simulaciones es la fuente de voltaje. Entonces, como ustedes pueden observar, la fuente de voltaje tiene un símbolo más y un símbolo menos, tiene dos terminales, y ese símbolo más y ese símbolo menos lo que nos está indicando es cómo es que se aplica esa diferencia de potencial. Entonces, es prácticamente lo que nos está indicando la forma en cómo la corriente se va a mover, cómo es que está siendo aplicada la presión para mover la corriente. Y esta fuente de voltaje puede ser de diversos tipos. Puede ser una fuente de voltaje directo o alterno. Igual vamos a ir hablando un poco más acerca de esto para que podamos entender cómo es que funcionan circuitos un poquito más avanzados posteriormente. Pero este va a ser un elemento que vamos a estar ocupando, y también esto es una resistencia. Hemos visto resistencia y hemos ocupado resistencias, por ejemplo, en los focos incandescentes, aquellos focos que cuando encendían emitían bastante calor, porque precisamente su función es ser incandescentes. Funcionan o emiten su brillo debido a la alta temperatura que posee su filamento. Entonces, igual cuando tenemos cocinas eléctricas, las cocinas eléctricas calientan a través de resistencias, así como los tostadores. Entonces, esas resistencias que hemos ocupado en todos esos lados, lo que hacen es disipar calor. Cuando una corriente los está atravesando, entonces ellos se oponen al paso de la corriente y generan lo que es una liberación de energía en forma de calor. Resistencias las ocupamos en prácticamente todos los elementos de circuitos electrónicos. Son elementos pasivos. También vamos a ver la diferencia entre elementos pasivos y activos. El elemento pasivo no genera una ganancia en ningún aspecto, sino que simplemente consume, y vamos a estar ocupándolo para lo que son estas simulaciones. Entonces, para poder agregar un elemento, simplemente le puedo dar OK, y ahí voy a ver que aparece lo que es una resistencia. Yo muevo el ratón y lo que es la resistencia sigue el movimiento del ratón. Si yo presiono Control R, puedo observar que la resistencia gira para poder acomodarla en un circuito. Entonces, para este caso, voy a ocupar una única resistencia para poder demostrar cómo es que funciona junto con lo que es una fuente de voltaje. Entonces, vuelvo a activar lo que es el menú de componentes, agrego una fuente de voltaje, y ahora otra vez le doy al menú de componentes para poder encontrar lo que es un tierra, aunque realmente también lo puedo agregar de otras formas. Bueno, de hecho sí que creo que es mejor agregarlo de otras formas. Solo voy a presionar en el teclado la tecla G
y aparece este triángulo invertido. Este triángulo invertido es lo que nosotros conocemos como tierra en el circuito. Realmente es una referencia. Mis simulaciones no pueden funcionar a menos que exista una referencia en mi circuito, así que yo necesito colocar siempre una referencia. Ahora, mis elementos no están unidos. Ustedes saben que en un circuito electrónico los elementos están unidos para que la corriente pase. Para poder unirlos, puedo dar clic en lo que es este lápiz que dice Wire y voy a observar que ahora puedo trazar líneas. Estas líneas sería el equivalente a un alambre que usualmente está hecho de cobre para poder unir los componentes. Hablando de eso, el cobre es un muy buen conductor y es bastante abundante, se ocupa en muchos circuitos electrónicos y en muchos componentes. Igual acá voy a trazar una línea para unir este punto y otra línea para unir este punto. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente apareció un punto acá entre estas líneas que se unen. Es para indicar que todas estas conexiones están, por decirlo así, unidas, así destacando que están unidas. Yo estoy unido a todos los alambres que me llegan aquí. Puede no parecer gran cosa en este momento, pero posteriormente, cuando los circuitos se hagan más complejos, nos vamos a dar cuenta que esos puntos de referencia son muy importantes. Ok, ahora entonces ya tengo conectado una fuente de voltaje, una resistencia y un tierra. Si doy clic derecho sobre esto, va a aparecer una ventanita donde yo puedo agregar lo que es el valor de voltaje. En este caso, mejor simplemente le voy a dar clic derecho en la V que aparece acá y voy a ponerle un valor. Le voy a poner 10. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? He cambiado el valor por defecto que traía la fuente de voltaje y le he puesto 10. Ahora, ¿10 qué? 10 manzanas, 10 metros, 10 qué. Lo que estoy indicando es que son 10 voltios. Como es una fuente de voltaje y le estoy colocando un valor, entonces, por lógica, lo que estoy determinando es su valor de voltaje, que en este caso son 10 voltios. Para el caso de la resistencia, al dar clic derecho, yo puedo colocar acá un valor, por ejemplo 100, que será el que sustituye a la R que aparecía ahí. Cuando nosotros colocamos elementos en LTSpice, vemos precisamente que aparece una letra para indicar un valor, o que se debe ingresar un valor. Si yo simulo sin ingresarle ningún valor, el sistema me da un error. Ya tengo colocado un 100 acá, pero ¿qué es ese 100? 100 ohmios. El ohmio es una unidad para indicar cuánta resistencia tiene un elemento. Entre más alto sea su valor, significa que tiene una gran cantidad de resistencia. Un buen conductor, por ejemplo, como un alambre, tiene una resistencia que es mucho menor a un ohmio. El caso, por ejemplo, de un aislante tiene un valor que puede llegar a las decenas o cientos de megaohmios. Mega es una forma de decir millones para lo que es el ámbito de ingeniería. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, la palabra kilo. Ya en muchas ocasiones la habremos ocupado en otras cosas. Por ejemplo, cuando estamos midiendo y decimos en la distancia de este punto a este punto son 10 kilómetros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que son 10.000 metros en realidad. Entonces igual cuando yo digo 10 kiloohmios, lo que estoy diciendo es que son 10.000 ohmios. Y así sucesivamente. Las unidades que vamos a estar ocupando más, voltios, ohmios, amperios, vamos a irlas desglosando así poco a poco para poderlas ir entendiendo y a través de lo que es precisamente las simulaciones para ver cómo es que se comportan los circuitos. Esto es un circuito. Aquí tenemos entonces nuestro primer circuito que deseamos simular. Para poder simularlo, yo podría dar clic en el botón que aparece acá, donde aparece un hombre que está como corriendo, precisamente es un run. Si doy clic ahí, va a aparecer una ventana y esa ventana me muestra algunos parámetros y diversos tipos de simulaciones. No voy a explicar en este momento todas estas simulaciones. Vamos a ocupar la simulación más básica de todas, porque precisamente nos estamos introduciendo. Poco a poco vamos a seguir desglosando esta herramienta y vamos a ver los diversos tipos de simulación y cuándo es que lo voy a ocupar. Entonces ocupamos la simulación que dice punto de operación DC. Le doy un clic y lo que me dice es que pone lo que es un punto OP en la parte de abajo, lo ha agregado, y cuando lo coloco,
corre la simulación. Entonces, la ventana que abre me muestra cuál fue el resultado del punto de operación. Vemos que aparecen diversos valores, aparece un B, una I, otra I. Entre paréntesis hay un N001, un R1, un B1, unos valores y unos mensajes que vamos a estar desglosando en este momento. Entonces me indica cuál fue el tipo de simulación que corrí, fue el punto de operación, me indica cuál es el nombre del dispositivo, cada elemento tiene un nombre, en este caso el primer elemento que nosotros colocamos fue la resistencia, aparece precisamente acá R1, después aparece el B1 también, y de cada uno de esos elementos me da un valor, un parámetro que está midiendo. Ahora, ¿qué es lo que me está midiendo? ¿Qué es lo que me está dando? Depende de qué es lo que está acompañando al nombre de ese elemento o nodo. Para el elemento R1, por ejemplo, tiene una I. Entonces, como es una I, lo que me está indicando es que el dato que me está mostrando es un dato de corriente. Lo que me está diciendo es que por la resistencia R1 está pasando una corriente que tiene un valor de 0.1 amperios. Y aquí aparece a la derecha precisamente eso, ¿verdad? Que está midiendo la corriente del dispositivo. Para lo que es B1, me está diciendo que la corriente es de menos 0.1 amperios y precisamente me dice eso, que es la corriente que pasa por el dispositivo. Ahora, ¿por qué aparece en uno con un signo positivo y por qué aparece en otro con un signo negativo? Eso es por la forma en cómo se considera que está moviéndose la corriente. Cuando la corriente se mueve por el dispositivo, se asume que entra por el terminal positivo del elemento y sale por el terminal negativo. Ese es como el sentido convencional de la corriente. Usando lo que es el sentido convencional de la corriente, perdón. Si la corriente proviene de una fuente de voltaje, como en este caso, estamos asumiendo entonces que la corriente está saliendo del terminal positivo de la fuente y se dirige hacia el terminal positivo de la resistencia. Entonces aparece precisamente como que está saliendo punto 1 de la fuente y ese punto 1 está llegando a la resistencia, lo cual tiene sentido, ¿verdad? La fuente proporciona la corriente, la resistencia la recibe. Después podemos observar que aparece un N001, aquí yo mencioné la palabra nodo. ¿Qué es eso del nodo? Un circuito en SPICE está compuesto de elementos y nodos. Los nodos son los puntos de unión donde se conectan dos o más elementos. Entonces tenemos que un cierto nodo llamado N001 tiene un voltaje de 10. ¿Y es qué? 10 voltios. Al cerrar la ventana, si yo muevo el ratón y posiciono el cursor donde está ahorita arriba de lo que es la fuente de B1, vemos que en la parte inferior izquierda dice This is node N001, o sea, este es el nodo N001, y que el punto de operación de C me ha dicho que ahí se encuentran 10 voltios. Si yo muevo el ratón y lo dejo encima de la resistencia, ahora puedo observar que el mensaje que se encuentra en la parte inferior ha cambiado. Ahora me dice que en este caso el punto de operación ha dado un valor de 100 mA. Ahora, ¿qué es eso de 100 mA? En este caso la M está en minúscula, por lo que me está diciendo que es un valor que se lee como mili. Entonces yo tengo 100 miliamperios. También aparece otro mensaje que dice disipación y dice 1W. Ese 1W me está indicando que el elemento, en este caso la resistencia R1, está disipando un watt. Por el momento no vamos a hablar de la potencia, sino que nos vamos a centrar primero en voltaje y corriente y después hablaremos sobre lo que es eso de la potencia. Aunque ya tenemos una idea, una noción, porque hemos trabajado o hemos comprado inclusive un foco, hemos colocado un foco en algún lado y nos hemos fijado que precisamente lo que es el consumo viene medido en watts. Pero por el momento no nos centraremos en eso, seguiremos con otra cosa. Ok, entonces ahora al observar el valor que se encuentra en la parte inferior izquierda, cuando yo he movido el ratón, ahorita le tengo encima de lo que es la fuente llamada V1, aparece menos 100 miliamperios. Entonces la corriente sale de la fuente, pasa por la resistencia y regresa a la fuente.
hay una cosa interesante. Si yo corto esto y agrego esto acá y hago la simulación, me voy a dar cuenta que tengo exactamente los mismos valores. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco un tierra, Spice asume que todos los tierras es lo mismo, están conectados al mismo nodo. Entonces, tener el circuito como lo tenía antes y tenerlo como lo tengo ahora es exactamente lo mismo. Igual, otra cosa es con respecto a lo que son los nodos. Si doy clic acá donde yo puedo colocar lo que son etiquetas, doy un clic, aparece una ventana donde yo puedo poner un nombre. Por ejemplo, lo voy a llamar B salida y lo coloco ahí y hago otra vez la simulación. Ahora voy a observar que antes donde decía N001 ahora dice B salida. Lo que he hecho entonces es cambiar el nombre del nodo. ¿Por qué haría yo eso? Porque así puede ser más descriptivo. O sea, tener un nombre que dice N001 o N975 podría no decirme nada al respecto, pero tener un nodo que me diga, por ejemplo, salida o entrada, ya es un mundo de diferencia. Yo puedo conocer o entender a qué se está refiriendo o cuál es la función de ese nodo. A Spice le da igual. Spice lo único que le interesa es que el nodo tenga un nombre, ya sea un número correlativo o un nombre que yo le coloque. Eso sí, hay que tener cuidado. Si yo coloco nodos que tengan el mismo nombre, Spice asume que todos los nodos que tienen el mismo nombre están conectados al mismo punto. Eso es un error que a veces comete la gente y que vamos a evitar cometer acá. Entonces, yo puedo correr esta simulación, veo que está pasando la corriente, me indica cuánta corriente está pasando y cómo es que está sucediendo. Ahora, ¿cómo es que funciona eso? ¿Cómo es que yo puedo conocer o calcular, por ejemplo, en este caso, cuál es la corriente que yo esperaría pasar por este circuito? Porque yo realmente no estoy seguro si está bueno o no está bueno. Yo solamente he conectado una fuente, he puesto una resistencia, he hecho la simulación y me ha dado un valor. ¿Tiene sentido eso? Nosotros trabajamos bastante con lo que es el uso de la ley de Ohm. En la ley de Ohm, prácticamente, lo que tenemos es que hay una relación donde, vamos a cambiar esto para acá, donde la relación nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ahí he escrito algo y aparece en azul. Si está en azul, Spice lo ignora en el momento de la simulación. No tiene sentido para él. Yo puedo moverlo, puedo ocupar esta manita y yo puedo colocar en otro lado esto. Igual yo puedo colocar en otro punto esto para que no me estorbe. Es simplemente estético, no afecta en lo que es la simulación. Igual yo puedo colocar este valor por otro lado y no afecta a la simulación. Es, como menciono, algo estético. Entonces, la ley de Ohm lo que me dice, la ley de Ohm, digamos, simplificada, es que el voltaje es igual a la corriente, el voltaje de un elemento, perdón, es igual a la corriente que pasa por el elemento multiplicado por la resistencia que posee ese elemento. Para este caso, tenemos que estamos aplicando 10 voltios en una resistencia de 100 ohmios. En este caso yo ya tengo lo que es el voltaje y ya tengo lo que es la resistencia. Me interesaría entonces encontrar lo que es la corriente, por lo cual yo puedo hacer un despeje. Es simple, ¿verdad? Así como hacemos los despejes en matemáticas. Paso lo que es resistencia al otro lado, como está multiplicando ahorita, va a pasar a dividir. Y me quedaría que la corriente que está circulando por la resistencia serían los 10 voltios que se están aplicando divididos entre los 100 ohmios que posee el elemento. Vamos a moverlo acá porque se me ha salido de la pantalla. Ok. Entonces, 10 entre 100 es 0.1. Ahora, ¿0.1 qué? Cuando yo divido voltaje entre corriente, es decir, voltios entre ohms, lo que estoy obteniendo son amperios. Por lo que voy a obtener que la corriente es igual a 0.1 amperios. Si yo presiono la barra espaciadora,
la ventana se ajusta para poder mostrarme todo lo que se encuentra en mi esquemático. Entonces la ley de Ohm, simplificada porque hay versiones más complejas, es que voltaje es igual a corriente por resistencia. Y si yo despejo de ahí la corriente, para saber cuánta corriente esperaría que esté circulando por la resistencia, sería voltaje entre resistencia es igual a, en este caso, 10 voltios entre 100 ohmios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo en lugar de tener 10, acá tuviera 100? ¿100 qué? 100 voltios. Entonces, como he aumentado por 10 lo que es el valor de voltaje, esperaría, según esta relación, que el valor de la corriente que está circulando por la resistencia 1 también fuera 10 veces mayor. Al correr la simulación, puedo observar que precisamente ahora el nodo me dice que está siendo aplicados en él 100 voltios y que la corriente ya no es 0.1 amperio, la corriente que está pasando por la resistencia, es una corriente de 1 amperio. Antes teníamos 0.1 amperios, ahora tenemos 1 amperio, por lo que podemos concluir que la corriente que está circulando por R1 ahora es 10 veces mayor a la que teníamos circulando en el ejemplo anterior. ¿Todo por qué? Debido a que nosotros aumentamos el valor de voltaje de la fuente por 10. Igual, si yo por ejemplo regreso esto al valor de 10 y cambio el valor de resistencia a 10, ¿qué es lo que esperaría que suceda? 10 dividido entre 10 sería 1. O sea, que al hacer la simulación, otra vez tengo 1 amperio circulando por R1, aunque el voltaje que tengo en el nodo de salida, es decir, el voltaje de la fuente, es de 10 voltios. Ahora es menor, pero como también la resistencia es menor, entonces circula más corriente. Entonces, esto es como el primer paso, ¿verdad? El primer inicio para poder trabajar con lo que son los circuitos o elementos electrónicos. Este es el video inicial. Recomendaría hacer algunas pruebas, cambiar valores para poder ambientarse con el funcionamiento del circuito y la relación de la ley de Ohm. Vamos a seguir trabajando en la ley de Ohm en los siguientes videos para poder ir desarrollando ese conocimiento intuitivo que necesitamos para que al momento de ver un circuito logremos entender hasta cierto punto cómo es que funciona. Cualquier comentario será bien recibido. Igual, si se necesita aclarar alguna duda, también pueden hacérmelo saber. Espero que este video sea de utilidad y seguiremos subiendo información aquí por este canal. Espero que les sea de provecho y que tengan un buen día.